Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano. Si Él viene y tú listo no estás. Búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana atardecerá. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a Él. Lo que sea Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Búscale ahora que hay tiempo. Desperdicies tu tiempo, que mañana atardecerá. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana atardecerá. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Búscale. Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así. Gloria sea al Señor, amados. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Hoy miércoles de victoria, un día más para adorar al Señor y para aprender de su palabra. Gloria sea al Señor, amados. Sean bienvenidos. Vamos a estar puestos de pie aquí en nuestra amada iglesia. Y usted que se conecta con nosotros también, gocémonos juntos en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Oremos para iniciar este maravilloso culto. Bendición
Gloria sea al Señor, adorado sea tu nombre, Padre Celestial, en esta tarde. Te damos gracias, Padre, gracias por el alimento que usted ha puesto en nuestra mesa. Gracias por la protección que cada día nos brinda, Señor. Adorado sea su nombre, su presencia. En esta tarde, Señor, que venimos a aprender de su palabra, le pedimos en el nombre de Jesús que nos dé inteligencia, sabiduría, retentiva, Señor, para aprender de su palabra, para escudriñarla, Señor, y ponerla en práctica. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta tarde y vamos a hacer en el libro de los Salmos, en el capítulo número 4, desde el versículo número 1 al versículo número 8. Gloria sea al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y como tema dice, oración vespertina de confianza en Dios. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y el último versículo dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gloria sea al Señor. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde. Incline su rostro y oremos al Señor. Padre Celestial, le damos gracias, Señor. Gracias porque tenemos todavía la libertad de leer su palabra. Le pedimos en el nombre de Jesús que cada día, Señor, imparta sabiduría, conocimiento, Padre, para aprender de su palabra y para ponerla en práctica. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados todos. Vamos a estar dejando en esta tarde con nosotros al pastor Leonardo. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados todos, en esta preciosa tarde. Estamos en miércoles de victoria. Tenemos un lema que lo hemos hecho realidad, porque esa es la labor de nosotros como iglesia. El lema es, enseñamos la palabra de Dios. No sin antes invitarlos a cantar al Señor y a regocijarnos en su presencia. Yo quiero también invitarlos a un momento especial, es el momento de las honras, es el momento en el cual honramos a Dios con aquello que Él nos ha dado y traemos de aquello que Él ha puesto en nuestras manos para honrarlo y decirle que ha sido por Él que hemos nosotros tenido el sustento, la provisión, y agradecemos a Dios por eso. Si usted quiere sembrar en este ministerio, pues lo hará en buena tierra, y yo le invito que así lo haga. Y si no, usted tiene su congregación, lleve su honra a su congregación. Recuerde que ha sido Dios que nos ha proveído de todo aquello que nosotros necesitamos. Mientras usted separa su honra, yo le voy a invitar a adorar al Señor, y después de eso estaremos entrando en la palabra de Dios. Enseñamos la palabra de Dios. Cantemos todos juntos en esta preciosa tarde. Gloria a Dios, cantemos al Señor. Invítelo a entrar en su corazón. Lléname, Señor, con su preciosa unción. Ven,
preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. casa del Señor. Qué precioso sentir su presencia, cantarle a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que nos escucha, que nos ama, a un Dios que nos consuela, que nos redime, que nos limpia, que nos purifica, que nos enseña a Jesús a conocer al Padre. Te damos las gracias, Señor. Es un privilegio estar en tu casa, cantarte, adorarte y escucharte.
escuchar tu santa y bendita palabra. Gloria sea al Señor una vez más. Que Dios le bendiga a todos nuestros compañeros de lucha, nuestros compañeros de oración. Yo le invito a ponerse de pie y vamos a orar por las honras recibidas y también por este momento donde vamos a enseñar la palabra de Dios. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de estar en tu casa, de cantarte, de honrarte, Señor. Muchas gracias. Te pido que tú bendigas, Señor, la mesa de los hogares de cada uno de los que están escuchando, de los que están presentes, de los que están por entrar a la transmisión y de los que los van a hacer en los futuros días, meses o años, mi Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu bendición nos alcance, mi Dios amado, que tu provisión y tu misericordia estén con nosotros todos los días de nuestra vida. Es mi oración, Señor. Vamos a enseñar tu bendita palabra. Mi Dios amado, te pido que seas el maestro en este momento, que tu Espíritu Santo nos lleve allá a la edificación del alma, Señor, donde usted nos quiere llevar. Muchas gracias, Señor, que nuestro corazón se convierta en tierra fértil para que la semilla que es la palabra de Dios, Señor, entre en nuestro corazón y pueda de una u otra manera, Señor, encontrar una tierra con las condiciones adecuadas para que la semilla germine. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, amado compañero de lucha. Sean bienvenidos todos ustedes. Gracias. El tema de hoy es un tema muy importante porque muchas veces cuando nosotros escuchamos orar a alguien, nos gusta, y también sucede cuando escuchamos predicar a alguien, nos gusta que alguien sea nuestro ejemplo para poder orar, para poder predicar, para poder hablar, enseñar. Y siempre buscamos palabras que no es pecado, pero son repetitivas. Muchas veces el ser humano, los creyentes, copiamos palabras de otro, como gloria a Dios, aleluya, como cuántos pueden dar un gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor. Y realmente son palabras que no son pecados decirlas, pero son redundantes delante de la presencia de Dios. Y muchas veces creemos que alguien ora bonito y que por orar bonito, por hablar bonito, Dios le da un privilegio a esa persona de ser escuchado con mayor énfasis con relación a Dios. Y no es así, no es así. Dios puede interpretar hasta los gemir o los gemires, no sé si la palabra correcta es esa, o Dios puede interpretar el gemir de cualquier ser humano sobre esta tierra. Un gemir Dios lo interpreta, porque un gemir es producido por algo que está dentro de su alma, dentro de su corazón. Un gemir es un sonido que usted da porque algo causó ese gemir. Ese gemir puede ser un dolor físico, puede ser un dolor espiritual. Y estamos enseñados nosotros a expresar con palabras lo que nosotros queremos decirle a Dios. Pero hay momentos en la vida del ser humano en que el corazón se quebranta, y Dios permite que el corazón sea quebrantado con el único afán de que muchas veces hagamos silencio de parte de Dios. Y Dios no tan solamente interpreta el gemir de las personas, sino también interpreta los silencios. El tema de hoy es un tema muy interesante, se titula Los silencios que Dios escucha. Antes de eso, realmente quiero decir que esta enseñanza es muy sencilla, pero nos lleva mucho a la reflexión, y quiero decir eso porque nunca encontrarás una palabra de parte de nosotros en la cual querramos enseñarte algo más de lo que Dios quiere. El conocimiento es bueno, pero ¿de qué vale el conocimiento si no lo ponemos en práctica? Entonces siempre nuestras enseñanzas serán sencillas, y cuando digo nuestras, hablo de Dios, hablo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también hablo de los obreros de la casa del Señor.
Entonces, basado en esto, quiero solo recordarte qué es el silencio. El tema de hoy es los silencios que Dios escucha, pero debemos recordar y hacer un énfasis para poder entender primeramente qué es el silencio. Y el silencio, hablando de todos los seres humanos, cuando hacemos una pausa, cuando tenemos nuestra boca cerrada, cuando no producimos un sonido con nuestra boca, producimos un silencio. Un silencio es la ausencia del sonido. En otras palabras, ¿qué es silencio? Silencio es la ausencia de las palabras frente a un tema. ¿Qué es el silencio? El silencio es la ausencia de las palabras frente a un tema. Es decir, cuando uno calla es porque nos quedamos sin argumentos. Cuando nosotros callamos delante de Dios, nosotros nos quedamos sin argumentos, nos quedamos sin palabras, nos quedamos sin respuestas, nos rendimos delante de Dios cuando hacemos silencio, porque hemos entendido que Él tiene la razón. Cuando nosotros tenemos un silencio de parte de Dios, es porque hemos entendido que ya no podemos luchar contra un poder el cual no podemos vencer. Es bueno hacer silencio delante de Dios, es no tan solo bueno, es necesario. Y la palabra necesario en la vida del ser humano nos indica que las necesidades, viene de la palabra necesidad, que los seres humanos tenemos necesidades básicas para subsistir. Sin las necesidades básicas para subsistir, el ser humano muere. Lo mismo es en la fe. El silencio de parte de Dios es una necesidad básica de la vida espiritual del creyente. ¿Por qué? Porque cuando estamos delante de Dios y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, es porque tengo argumentos, es porque tengo respuestas, es porque tengo excusas, es porque Dios tiene el derecho de escucharme, es porque Dios tiene el derecho de cumplir lo que yo le estoy pidiendo. Pero cuando hacemos silencio de parte de Dios, es porque nos quedamos sin argumentos, porque nos rendimos delante de Él, porque sabemos que Él tiene la razón, porque sabemos que ya no podemos debatir con Él. Entonces, en cierto modo, usted y yo debemos buscar el silencio delante de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Si no, puedes repetir la transmisión y verlo las veces que quieras. Es necesario hacer silencio delante de Dios. Ahora, ¿por qué debemos guardar silencio de parte de Dios? Todavía no entro al tema, estoy dando solo una breve introducción. ¿Por qué debemos guardar silencio de parte de Dios? Cuando yo era pequeño, recuerdo tanto, cuando el profesor entraba, nosotros nos levantábamos, nos poníamos de pie. Somos la generación de los 60, 70, 80, la generación que nació en el año 1960, 1970, 1980, somos la generación más respetuosa, caballerosa, educada. En estos tiempos los jóvenes ya no le temen a la policía, a los agentes de tránsito, no le temen a nadie, ellos creen que tienen derecho, le dicen a los padres: si tú me castigas, yo te mando preso, llamo a la policía, llamo al 911, y algunos han sido capaces de hacerlo. Pero aquellos que tenemos una educación formada, sabemos que cuando el padre habla, y así como cuando el profesor llegaba, los alumnos se levantaban, asimismo cuando el padre habla, los hijos hacen silencio. ¿Por qué debemos guardar silencio de parte de Dios? Literal A, por decir así, o por decir número uno. ¿Por qué debemos guardar silencio de parte de Dios? Primero, porque Él es una autoridad. Dios es una autoridad sobre nosotros. Y déjeme decirle algo más interesante todavía, no profundo, porque decir que es profundo, estoy diciendo que nuestras enseñanzas son profundas y que no te las debes perder. No, son sencillas realmente. Y si hablamos de profundidad, hablamos de presencia de Dios. Ahí sí es profunda, porque la presencia de Dios está en cada palabra, en cada lectura, en cada cántico. El mayor patrimonio que tiene esta denominación es que
Dios está presente. Ese es el mayor patrimonio. El mayor patrimonio no es el que canta, de hecho cantamos muchas veces desafinados, tocamos desafinados, podemos transmitir con un mal sonido. El mayor patrimonio de nuestra iglesia es la presencia de Dios. No es el número de las iglesias, no es la calidad de los equipos. Entonces, Dios es nuestra autoridad. ¿Y qué acontece con nuestra autoridad? ¿O qué debe acontecer con nuestra autoridad? De nosotros para con nuestra autoridad. Con la autoridad, puede repetir conmigo, con la autoridad no se discute. A la autoridad no se le corrige. A la autoridad no se le enseña. A la autoridad le debemos sujeción. Ya no repita. Dijo el Chavo del 8. Dice, claro, porque te conviene. Yo no soy autoridad aquí. Yo ejerzo un ministerio pastoral. La autoridad de esta iglesia es Dios. Y con Dios se guarda silencio. Porque con Dios no se discute. A Dios no se le corrige. A Dios no se le enseña. Y a Dios le debemos sujeción. Qué interesante. Vamos entendiendo. Ya mismo vamos allá a donde Dios nos quiere llevar. El tema de hoy es los silencios que Dios escucha. Y primero explicamos que silencio. El silencio es la ausencia de las palabras frente a un tema. Y podemos decir que cuando uno calla delante de Dios, cuando hacemos silencio delante de Dios, es porque nos quedamos sin argumentos, porque nos quedamos sin respuestas, porque nos rendimos delante de Él, porque nos doblegamos delante de Él. Por eso es necesario que usted y yo busquemos el silencio de parte de Dios, porque el silencio es el producto de haber entendido que Dios tiene la razón. El silencio es el producto de haber entendido que Dios es autoridad en nuestra vida. El silencio es el producto de que hemos entendido que a Dios no le podemos enseñar, porque Él es el maestro. El silencio es el producto de que debemos estar sujetos a Dios. Por eso el ser humano debe guardar o buscar el silencio de Dios. Porque el silencio es el producto de todas estas cosas que hace un momento lo mencioné. Ahora yo quiero citar la Biblia con ustedes en el libro de San Marcos, capítulo número 15, versículo número 1. San Marcos, capítulo número 15, versículo número 1. Con autoridad no se discute. A la autoridad no se le corrige. Usted dirá, pero yo sí puedo aclarar las cosas con mi jefe. Yo sí puedo aclarar las cosas con mi pastor. Yo sí, si usted hace eso, usted no le considera autoridad. Usted le llama autoridad, pero no le considera autoridad. No importa si la autoridad no es creyente. No importa si por último es lo contrario, ateo, es su autoridad. Y si usted eligió sujetarse voluntariamente a esa autoridad, usted le debe respeto a esa autoridad. Usted le debe sujeción a esa autoridad. Y déjeme decirle, no hay cosa más linda en la vida del ser humano que la fidelidad. Y ya le explico por qué digo esto. Porque cuando hacemos silencio, podemos ser fieles. Porque ya no voy a discutir, ya no va a reinar mi concepto, mis ideas. Si usted tiene un jefe, si usted tiene un pastor, si usted tiene un líder, si usted tiene su esposo, si usted tiene su padre que le aconseja, si usted tiene a alguien, si usted tiene autoridad y no sé, y usted discute, y usted corrige, y usted quiere enseñar, y usted no se sujeta, no es autoridad. Usted le llama autoridad, pero no es autoridad. De boca le dice jefe, de boca le dice mi pastor, de boca le dice mi padre espiritual, de boca le dice jefezazo, de boca le dice todo, pero hace lo contrario. ¿Y por qué dije que la fidelidad es lo más lindo en la vida del ser humano? Porque si una persona no es fiel,
Porque si una persona no guarda estos requisitos que conlleva hacer silencio de parte de Dios, jamás podrá ser fiel. Un día se peleará con su jefe, un día se peleará con su pastor, un día se peleará con su profesor, un día se peleará con su padre y un día se irá. Y donde usted vaya va a tener los mismos problemas, con la diferencia que ya tuvo un primer fracaso. Entonces, todo lo que conlleva a guardar silencio delante de Dios nos lleva a vivir una vida sujeta a Dios. San Marcos capítulo número 15, versículo número 1, dice lo siguiente. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado. ¿A quién llevaron? A Jesús. ¿Y le entregaron a quién? A Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús le dijo, tú lo dices. Pilato era un hombre que por generalizar y dar un término sin corazón, él decía mátelo y mataba al que le daba la gana, azote, y él no se compadecía con nadie. Pero Jesús de Nazaret estaba delante de la autoridad. La Biblia dice en Romanos capítulo número 13 que toda autoridad civil y eclesiástica es impuesta por Dios. Y Jesús entendió eso. Y Jesús no discutió con Pilato. Jesús lo único que dijo es, tú lo dices. En otras palabras, aunque tú eres un hombre sanguinario, aunque por orden tuya me van a matar, aunque yo sé que tú eres un hombre que no teme ni a Dios, ni cree en Dios, tal vez ni ha leído las escrituras, ni nada por el estilo, yo tengo que hacer silencio delante de ti y callar. Y Jesús respondió, tú lo dices. Pilato le pregunta a Jesús y le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús con toda serenidad tiene que haberle dicho, tú lo dices. Y si fuera ecuatoriano le hubiera dicho, sí señor, usted lo ha dicho, así mismo es. Jesús no discutió. Y Jesús, después de esas pequeñas palabras, aunque pronunció unas palabras, guardó silencio. ¿Por qué guardó silencio? Porque Jesús hubiera tenido y tenía todos los argumentos propios de él. Jesús pudo haber refutado como nosotros, ¿no? Había un dicho que decían, Jalisco nunca pierde. Ya los jóvenes no saben qué es eso. Jalisco nunca pierde. Jalisco era un equipo de México, donde vive mi querido amigo Abraham Moreno. Y nunca perdía. Era un equipo de fútbol y nunca perdía. Jalisco nunca pierde. Y así somos los seres humanos. Jalisco nunca pierde. Nunca queremos perder. Siempre tenemos una palabra. Y la autoridad está hablando y contesta una palabra. Y la autoridad no termina de hablar y está contestando una palabra. Jesús no hizo eso. Jesús dijo, tú lo dices. Punto. Se acabó. Acabó la discusión. Jesús ni discutió con Pilato. Marcos 15 del 1 al 5, estoy citando. Jesús no discutió con Pilato. No juzgó la condición pecadora de Pilato, no peleó con Pilato, sino que se sometió a la palabra de Pilato. Punto. Sí, tú lo dices. Se acabó. Se acabó el problema. Versículo 3 de Marcos 15. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato a Jesús diciendo, ¿nada respondes? Escúcheme, porque es muy interesante esto. Mira de cuántas cosas te acusan. Versículo 5 de Marcos 15. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pilato se maravillaba, se sorprendió. En otras palabras, Pilato se sorprendió al ver la sumisión de este hombre. Al ver el silencio de este hombre. ¿Será que alguien se pueda maravillar? Ay, muy fácil.
que alguien se maraville de cómo habla al uno, de cómo predica, de cómo enseña. ¿Será que alguien se puede maravillar de nosotros, de nuestro silencio? ¿Será que alguien se maravilla de nuestro silencio, de nuestra sujeción? ¿Cuál es el tema de hoy? Los silencios que Dios escucha. Y te voy a dar 3 pasos muy sencillos, pero ya mismo, déjame terminar esto. Y déjeme recordarle que usted y yo debemos buscar el silencio delante de Dios. Pilato se maravilló. ¿Cómo este hombre que hablaba delante de miles de personas? Jesús hablaba delante de miles de personas. Recuerden la alimentación y la multiplicación de los panes y los peces. Jesús hablaba delante de miles de personas. Y delante mío, dice Pilatos, por eso se maravillaba, se asombraba. Este hombre sabe hablar, y le pregunto algo tan sencillo que me hubiera dicho sí, pero el sí de Jesús, delante de la autoridad, para Jesús, ya era una falta de respeto. Aunque haya dicho no, ya era una falta de respeto. Jesús dijo, en otras palabras, si tú lo dices, Pilato, así es, porque él respondió, tú lo dices. Pilato se maravilló del silencio de Jesús. ¿Cuál es el tema de hoy? Los silencios que Dios escucha. Déjenme decirle otra cosa. Y después de eso vamos a los 3 silencios que Dios escucha. Dios más se agrada de los silencios que de las palabrerías. Ahí se me lengua la traba, dice el Chavo del 8, se me traba la lengua. Dios más se agrada de los silencios que de las muchas palabras. Qué lindo nuestro idioma, ¿no? Podemos cambiar enseguida. Dios más se agrada del silencio de las personas que de las muchas palabras. Eso es bíblico. Es bíblico. Mateo capítulo número 6, versículo número 7 dice lo siguiente. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Punto. Yo no tengo ni que explicar eso. La Biblia es tan clara. Si usted abre su mente, si usted abre su corazón, si enciende la llama de la fe, si aviva el fuego del don que hay en usted, la Biblia es tan hermosa que no podemos nosotros parar de enseñar. Tenemos material para esta vida y para dejarle a las vidas futuras, nuestros hijos, el mejor libro de enseñanza que es la palabra de Dios. Dios más se agrada del silencio que de las palabrerías. Mateo 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces Dios se agrada más de los silencios. Y hemos citado el día de hoy, vamos a citar 3 silencios. Los 3 silencios, pueden haber muchos más, ¿no? Si los descubres, te felicito, te agradecería que me enviaras un mensaje. No sé si producción puede poner mi número en este momento. Y vamos ahora sí, a los 3 silencios que Dios escucha. El primero, Dios escucha un silencio con arrepentimiento. Dios escucha un silencio con arrepentimiento. Porque usted está pensando tal vez literalmente, entonces yo tengo que callar, ya no digo nada. No, el silencio conlleva requisitos. No es de callar, no, yo me callo. Usted se calla, no produce el sonido, pero por dentro está molesto con autoridad, está molesto con Dios, está que ya mismo sale humo de la cabeza, ya mismo sale humo de los ojos, que se ponen rojos, las mejillas se ponen... No. El silencio de Dios conlleva requisitos. No es solamente callar. Y uno de los silencios que a Dios le agrada y que Dios escucha es ese, un silencio con arrepentimiento. Lucas 18:10 dice lo siguiente. Lucas 18:10 dice lo siguiente. Del 10 al 13 vamos a leer. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Eran 2 hombres, uno fariseo
y el otro publicano. Versículo 11 de Lucas 18. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Y escúcheme, hay palabras que Dios ni siquiera las escucha, porque no van dirigidas a Él. ¿Sí leyó bien conmigo lo que yo estaba leyendo? Se lo repito. Versículo 11 de Lucas 18. El fariseo puesto de pie oraba con Dios. Ah, no dice con Dios. ¿Qué dice? Consigo mismo. Estaba orando solito. Él oraba consigo mismo. Dios no lo estaba escuchando y oraba de esta manera. Y él decía así, Lucas 18:11. Dios, te doy gracias porque no soy como el pastor Leo. No dice así, dice como los otros hombres. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Había otro hombre, acuérdese, el fariseo y el publicano. Ni aún soy como este publicano, versículo 12 de Lucas 18. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, versículo 13 de Lucas 18, estando ¿dónde? Lejos. No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre fariseo se halagaba él mismo, oraba solito, que es curioso, ya lo había leído usted, había puesto atención, él oraba consigo mismo, no estaba orando con Dios. Las palabras que él daba se regresaban a él, eso es lo que dice la Biblia, oraba consigo mismo. Ahora, el fariseo eran los estudiosos de la ley, ¿verdad? Eran personas muy preparadas en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué era un publicano? El publicano era un hombre judío. ¿Por qué les decían publicanos a estos hombres judíos? Porque ellos eran los encargados de recolectar los impuestos de los judíos y entregárselos al Imperio Romano. Eran personas despreciadas, eran personas que nadie quería andar con ellos. Los consideraban traidores porque trabajaban para el Imperio Romano y explotaban, extorsionaban, robaban, mentían, ultrajaban al mismo pueblo judío. Y eso es lo que aconteció con este hombre publicano. Que él se dio cuenta, diga conmigo, este publicano se dio cuenta de lo que era él mismo y no el pastor. Sí, porque muchas veces cuando nosotros queremos juzgar a alguien, juzgamos a otro. Y el fariseo se estaba juzgando a su beneficio. Yo ayuno, doy mis diezmos, yo esto, lo otro. Y decía del publicano, aún no soy como este publicano. Mientras que el publicano sí había reconocido, el publicano no reconoció ni siquiera una sola aptitud buena de parte de él hacia Dios. El publicano más vale reconoció que necesitaba arrepentirse, cambiar de actitud. Eso significa, o eso conlleva la palabra arrepentimiento, cambiar de actitud. Como siempre digo, todo el mundo puede declarar arrepentimiento. Usted puede decir, me arrepentí, pero sí, eso es confesar arrepentimiento, es decirlo con la boca. Con la boca todo el mundo puede hablar bonito, todo el mundo puede decir, te amo, te bajo el sol, la luna, las estrellas. Y las jovencitas bien creídas que el joven se va a convertir en astronauta y le va a bajar la luna y las estrellas y todo. Pero si no quiere ir ni al colegio, no quiere ni estudiar ni trabajar, ¿cómo va a ir a la luna? Entonces, este publicano sí había reconocido, se había arrepentido y él juzgó, ¿sabe a quién? A él mismo. Lucas 18:13, al final dice, sé propicio a mí, pecador. Él dijo, yo soy un pecador. Y él no dijo nada más.
Y mire, usted me podrá decir, pero pastor, ese hombre habló. Él dijo, sé propicio a mí, pecador. Él habló y ya no es silencio. Sí es silencio, ¿sabe por qué? Porque él silenció todas sus necesidades. Él no fue, Diosito, ayúdame. Diosito, tengo una deuda. Diosito, tengo una enfermedad. Diosito, tengo esta necesidad. Diosito, ayúdame con mis hijos. Diosito, ayúdame con esto. Diosito, ayúdame. Él no fue, él simplemente se juzgó a sí mismo y dijo, sé propicio a mí, pecador. Se declaró pecador, se arrepintió. Cuando alguien reconoce su error, no es todo, pero por lo menos es el principio de un arrepentimiento. Porque los que se arrepienten de corazón, ¿sabe cuáles son? Los que reconocieron que le habían fallado a Dios. Entonces, muy interesante. Y miren lo que significa propicio. Por último, este hombre dio a entender que él merecía el infierno. Sí, Lucas 18:13, al final dice, sé propicio. ¿Y sabe qué significa la palabra propicio? La palabra propicio significa apartar la ira mediante un sacrificio justo. ¿Cuál era el sacrificio justo? Jesús de Nazaret, que quita el pecado del mundo, que nos libra del infierno. Oiga, qué lindo, el silencio que Dios escucha es un silencio con arrepentimiento. No es un silencio con ánimo de juzgar a tu prójimo. Por más que tu prójimo tenga la razón o tu prójimo no tenga la razón, júzguese usted mismo. Este hombre, dice la Biblia, que se golpeaba en el pecho. Lucas 18 del 10 al 13. Este hombre se golpeaba en el pecho y cuando se golpeaba en el pecho, esa acción de golpearse en el pecho significa lo siguiente: por mi culpa y por mi gran culpa. No por la culpa de mis hijos, no por la culpa de mi esposa, no por la culpa del maestro, no por la culpa del jefe, no por la culpa del presidente, del vicepresidente, por el ministro de salud, por el ministro de gobierno. Es por mi culpa y por mi gran culpa y punto. Este hombre se arrepintió de verdad. Porque este hombre, al decir sé propicio, le estaba diciendo a Dios, Señor, sálvame de tu ira, de la ira del infierno, de la ira de las consecuencias. Sálvame, sé propicio. Y se declara por último, sé propicio a mí, pecador. ¡Wow! ¡Qué hombre tan sabio! O qué hombre tan justo en el sentido de juzgar a quien verdaderamente deberíamos juzgar, a nosotros mismos. Qué lindo, yo me quebranto, yo me quedo hasta sin palabras, me quedo sin argumento, quiero hacer un silencio, quiero irme a sentar allá porque esta palabra es tan profunda, tan fuerte de parte de Dios, que yo también tengo la necesidad de decir, Señor, sé propicio a mí, pecador. El tema de hoy es los 3 silencios que Dios escucha. Y el primer silencio es un silencio con arrepentimiento. El segundo silencio que Dios escucha es el siguiente: un silencio con deseos de aprender y de obedecer. ¿Estamos bien? Segundo silencio que Dios escucha, un silencio con deseos de aprender y de obedecer. Qué precioso. Después retrocede la transmisión y nos vamos a quedar todos, incluido yo. Aquí yo soy la primera persona que recibe la palabra de Dios. Nos vamos a quedar como Poncio Pilato, maravillados de ver cómo Dios nos saca del error. Primer silencio es un silencio con arrepentimiento. Los 3 silencios que Dios escucha es el tema. El primero es un silencio con arrepentimiento. El segundo es un silencio con deseos de aprender y de obedecer. Deuteronomio capítulo 27, versículo 9 y versículo número 10. Deuteronomio 27, 9 y 10. No es cualquier clase de silencio. Un silencio conlleva requisitos. No es de callar y por dentro estar renegando y decir, Señor, sí, yo callo. No. Recuerde que Dios interpreta nuestros silencios, el gemir de las personas. Pero el silencio que Dios quiere conlleva estos 3 puntos que ya vamos por el segundo.
No es de callar solamente y comenzar a renegar y decir, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no al pastor? ¿Y por qué no a mi jefe? ¿Y por qué me pasa todo a mí? Y ponernos como niños delante de Dios a reclamar y hacer como hace el Chavo del Ocho, por todo yo, todo yo. Usted no sabe los problemas de otros. Todos tenemos problemas en esta vida, desde el más pequeño hasta el más grande. Mis hijos tienen un grande problema que se llama papá. Todos tenemos problemas en la vida. Entonces, el segundo silencio, un silencio con deseos de aprender y de obedecer. Deuteronomio 27:9, ¿qué dice? Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel, diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Ese oh Israel, esa palabra Israel, Israel era el pueblo escogido de Dios. Dice la Biblia en el libro de San Juan capítulo número 1, versículo número 9 hasta el 12 y en adelante, dice que a los suyos vino Jesús, al pueblo judío, al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, porque por eso lo mataron, no lo recibieron como el Mesías, como el Salvador del mundo. Más a los que le recibieron, a usted, a ustedes, a mí. Dice la Biblia que se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nosotros somos el Israel espiritual. O sea, esta palabra es para nosotros. ¿Y cuál es esta palabra? Deuteronomio 27:9. Guardaos silencio y escucha. Se lo dijo Dios al pueblo de Israel, se lo dice a usted, se lo dice a mí. Guarda silencio y escucha, oh Israel. Qué precioso. ¿Y por qué Dios puso estas palabras en Moisés? Porque el segundo silencio que Dios escucha es un silencio con deseos de aprender y de obedecer. Moisés le dice al pueblo de Israel, guarda silencio y escucha. Y esa palabra escuchar no se limita al oír. No se limita a solo hacer silencio y oír. Porque le dice, guarda silencio y escucha. Y también guarda lo que vas a escuchar. Y guardar no solamente significa poner en un lugar oculto para que nadie vea, sino significa retén. Cuando usted y yo hacemos silencio delante de Dios, que no podemos orar porque ya las fuerzas no nos dan, guarda silencio y escucha. La voz de Dios va a venir por quien menos tú piensas. Porque Dios no se somete a tus pedidos, a la dirección de tus pedidos. Se somete Dios, o Dios somete tus pedidos a la dirección de Él. No vengas nunca, Señor. Si eres tú, haz que el pastor Leo en este momento estornude. Haz, Señor, que en este momento él diga mi nombre. Haz que en este momento me diga tal palabra. Haz que en este momento diga tal número. Dios no se somete a eso. Dios se somete a la dirección divina de Él. Y punto. Pero para escuchar la dirección divina de Él, debemos hacer silencio con deseos de aprender y de obedecer. Y Moisés le dijo al pueblo de Israel, a usted, a mí, nos dijo el Señor a través de su palabra, Deuteronomio 27:9, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido, y ahí le dice el mensaje, y le dice, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. En otras palabras, escucha, retén, analiza, piensa. Guarda silencio para que entiendas la palabra, para que escuches la palabra que Dios te está dando en esta hora. No es solamente hacer silencio y estar renegando por dentro y estar bravo con la autoridad como explicamos al principio. No. El hecho no es que no se escuche nada. El hecho es que el silencio le permita a usted y a mí hacer todo lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que hagas justicia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que ames. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que te apartes del mal. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que aprendas la lección por el cual estás teniendo este silencio y no te dejes hablar delante de Dios.
Entonces, estamos estudiando los 3 silencios que Dios escucha. Quiero citar también Proverbios capítulo número 4, versículo número 4, dice así: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Usted quiere vivir, realmente vivir, porque una cosa es existir, otra cosa es vivir. Y otra cosa es que la vida me vida. A ver, déjeme expresar bien. Otra cosa es que la vida me viva y otra cosa es que yo viva la vida. Usted quiere vivir como Dios quiere. Haga silencio de parte de Dios. Haga silencio delante de su autoridad. Haga silencio delante de Dios y haga silencio delante de la autoridad. Y la Biblia dice en Proverbios 4:4 al final: guarda mis mandamientos y vivirás. Y vivirás. Retén el consejo de Dios. No todo es palabra delante de Dios. Cuando digo palabra no estoy hablando de la Biblia. No todo es pedir delante de Dios. Hay momentos que hay que hacer silencio de parte de Dios. Usted y yo deberíamos estar interesadísimos en buscar y guardar el silencio de Dios. Deuteronomio 6:4 dice lo siguiente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y muchas veces yo mismo conversando con el Señor, escuchando la palabra, estudiando la palabra, siempre he dicho: ¿por qué el Señor le dice a Israel, oye Israel? Que habrán sido sordos, habrán hecho mucha bulla. Esa palabra oye no se limita tampoco a solo escuchar. Se limita a obedecer lo que se escucha. Cuando nosotros hacemos silencio, debemos obedecer la voz de nuestra autoridad, la voz de nuestro Dios. Entonces, son los 3 silencios el tema de hoy, los 3 silencios que Dios escucha. El primero es un silencio con arrepentimiento, el segundo es un silencio con deseos de aprender y obedecer, y el tercero, un silencio con fe. Qué precioso. Y aquí terminamos. Salmos 37:7 dice lo siguiente: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Espera en Él. Cuando creemos que Dios no nos ha respondido, cerramos nuestra boca para ejercer nuestra fe. Se lo repito. La Biblia nos manda en Salmos 37:7 a guardar silencio ante Dios y esperar en Él. Y cuando nosotros guardamos silencio delante de Dios, se activa nuestra fe. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que Dios no nos ha escuchado. Y si creemos que Dios nos ha escuchado, creemos que Dios no nos ha respondido. Y Dios siempre responde las oraciones de sus hijos. Lo que pasa es que nosotros no entendemos cuando Dios nos responde desde antes que pidamos. Nosotros no entendemos cuando Dios nos responde con un no. No entendemos cuando Dios nos responde inmediatamente. No entendemos. Y no entendemos cuando Dios nos responde con un espera. Ante esa incomprensión de nuestra parte hacia Dios, guardemos silencio. Pero tengamos por seguro lo siguiente: que cuando creemos que Dios no nos ha respondido, se tiene que activar la fe en cada uno de nosotros. El silencio que Dios escucha debe tener fe, y la fe en un creyente debe tener obras. ¿Cuál es el silencio que Dios escucha? Un silencio con fe. La fe no es solo creer y nada más. Dice Santiago capítulo número 2 versículo 17 que así también la fe, si no tiene obras, está en sí misma muerta, o es muerta en sí misma. Entonces, uno de los silencios que Dios escucha, oiga, qué interesante, ¿no?
Usted pensaba que cuando queda callado Dios no está escuchando. Dios está escuchando todas las actitudes de nuestra alma, todas las ironías de nuestra alma, todos los reniegos de nuestra alma. Pero también aquellos que creemos en Dios está escuchando toda nuestra fe, está escuchando todo nuestro arrepentimiento, está escuchando todos nuestros deseos de aprender y de obedecer a la palabra de Dios. Porque cuando nosotros creemos que Dios no nos ha escuchado o que Dios no nos ha contestado, debemos guardar silencio para que en ese momento se active nuestra fe. Como dice Santiago 2:17, que una fe sin obras es muerta en sí misma. Hebreos 11:8 dice lo siguiente: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Génesis capítulo número 12 dice que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué aconteció? Abraham no juzgó, Abraham no peleó, Abraham obedeció. ¿Pero por qué obedeció? Y no discutió, no le preguntó, hizo silencio de parte de Dios. No le preguntó, y Señor Jehová de los ejércitos, Yahweh, allá donde me mandas hay agua, allá hay Coca-Cola, allá alquilan casas con agua caliente, hay un río cerca, la comida es barata. Él guardó silencio de parte de Dios y se activó la fe y él dijo: yo voy. Y Abraham obedeció, dice la Biblia, en todo lo que Jehová le había dicho. Porque uno de los silencios que Dios más escucha es un silencio con fe. Usted quiere que Dios escuche su silencio. Recuerde que a Dios no le interesa la palabrería de nadie, ni mía, ni de nadie. A Dios le interesa muchas veces sus silencios, porque sus silencios son ocurridos por dos cosas: por un dolor o porque usted se rindió delante de Dios. Entonces, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Qué versículo tan bello. Usted quiere que Dios escuche sus silencios cuando ya no tiene fuerzas para orar. Arrepintámonos. Si usted quiere que Dios escuche su silencio, aprenda en silencio y obedezca en silencio. ¿Usted quiere que Dios escuche sus silencios? Que su silencio sea con fe. La fe tiene frutos. Si no hay frutos en la fe, no es fe, está muerta, no sirve para nada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el día de hoy hemos visto los 3 silencios que Dios escucha. El primero era que Dios escucha un silencio con arrepentimiento. El segundo, Dios escucha un silencio con deseos de aprender y de obedecer. Y tercero, Dios escucha un silencio con fe. Póngase de pie porque queremos orar y terminar esta maravillosa enseñanza. Gloria a Dios. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias, Señor. Muchas veces nos encontramos en situaciones tan difíciles, oh Dios, y pensamos que tú has creado, porque el silencio es que todo lo que hay en esta tierra te pertenece. Lo tangible, lo intangible, lo que se ve o lo que no se ve. Y a veces, Señor, lo que se oye y lo que no se oye. Y a veces no se oyen nuestras palabras. El dolor es tan grande, la desesperación, la lucha contra la salud, la lucha contra las deudas, contra las malas decisiones, la lucha con las parejas, el esposo, la esposa, la lucha con los hijos, la lucha con la vida, con los malos gobiernos, la lucha con nuestras malas decisiones de nuestra juventud y que hasta hoy nos atormentan. La lucha contigo mismo, Señor, la lucha con nosotros mismos, oh Dios. La lucha con nuestra carne, nuestros deseos carnales, nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos que no nos permiten, Señor, muchas veces ni hablar, sino hacer como este hombre, Señor, publicano, que tenía una reverencia y un respeto tan grande hacia ti, que ni siquiera se acercaba al templo porque decía y se golpeaba en el pecho, y seguramente tiene que haber dicho: es por mi culpa,
Este hombre se arrepintió. El pueblo de Israel cayó, aprendió, obedeció. Así somos, Señor, delante de ti. Imperfectos, pero a la misma vez, Señor, tu presencia en nosotros nos hace aceptos a ti. Perdona, Señor, por a veces no decir una palabra, por a veces no tener ni las fuerzas para orar, por a veces no tener ni las fuerzas para hacer algo, para levantarse, para luchar por la vida. Cuando nos rendimos y decimos, mejor llévame, Señor. Es necesario que callemos mejor, Dios. Hoy hemos aprendido, mi Dios, que usted no se sorprende con las palabrerías, las muchas palabras. Papito Dios, Señor de señores, Rey de reyes, alabado sea tu nombre, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Nada de eso es pecado, pero tú ya sabes todo eso, Señor. Queremos hacer ruido, queremos danzar, queremos gritar, queremos alzar la voz, queremos dar nuestros propios argumentos. Y a ti te agrada el silencio. No eres nervioso para asustarte en medio de nuestros gritos, pero te encanta el silencio, Señor. Porque a través del silencio demostramos que nos quedamos sin palabras delante de ti, te damos razón, rendimos nuestra vida delante de ti, te decimos que ya no queremos pelear contigo. Enséñanos a tener un silencio, mi Dios. Enséñanos a tener esa reverencia. Mi Dios, yo muchas veces soy tan difícil de entender que miro al cielo, tal vez hasta con cierto orgullo, y digo, qué lindo el cielo. Y este hombre estaba de lejos del templo. Y allá en el cielo estás tú, aunque moras en mi corazón, en el corazón de mis hermanos, de mis amigos. Que cuando yo miro al cielo tengo una reverencia, porque de ese cielo tan bello un día vendrás tú, mi Dios, que me encuentres en silencio. Aunque el silencio tenga dolor, es mejor entrar con dolor al cielo que tener la energía de un niño y que nuestra morada sea el infierno. Levante su mano. Yo sabía que el Señor nos iba a hablar el día de hoy. Yo pude sentir su presencia. No has venido por gusto a la casa del Señor, ni llegaste tarde. Llegaste en el momento que Dios te permitió venir. Las palabras que hoy escuchaste aquí son palabras del reino de los cielos. Aprende y escucha. Arrepintámonos y activa la fe en el momento del silencio. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu repose sobre tu vida. No solamente hoy, sino para siempre. Amén. Y el pueblo del Señor dice: que Dios le guarde y que Dios le bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.